Los soldados del viento divino, los kamikaze. Para comprender su historia, tenemos que remontarnos al Japón del siglo XIII, una época de relativa calma en la isla. Atrás habían quedado las guerras entre clanes donde miles de samuráis se habían enfrentado en el campo de batalla. Sin embargo, desde el continente acecha un enemigo descomunal. Los ejércitos mongoles han arrasado China con una facilidad que realmente asusta. Al frente de ellos se encuentra el más sanguinario y cruel de los guerreros, el Kublai Khan. El caudillo mongol es el más poderoso de los hombres en la tierra y es absoluto dueño del mayor imperio jamás visto en la historia. Aún así, su sed de sangre es insaciable. Esa pequeña y apartada isla también debe pertenecerle y plegarse a sus deseos. Desde las costas del continente, cientos de barcos mongoles parten con 23.000 guerreros dispuestos a tomar Japón a cualquier precio. Un primer intento de invasión en el que los japoneses no parecían tener muchas opciones de resistencia. Solo quedaba encomendarse a los dioses. Unos dioses que finalmente hicieron acto de presencia en forma de una gran tormenta que arrasó a los ejércitos mongoles. Pero, ¿aceptaría el emperador mongol esa derrota? Para darnos más información, está de nuevo con nosotros Jonathan López Vera, experto en historia japonesa y creador de la web historiajaponesa.com. Ellos sabían perfectamente, sabían que las tropas mongolas se habían hecho con China. Además, Japón en aquel momento tenía buena relación con la dinastía Song, con lo cual ya la actitud inicial era un poco de animadversión hacia los mongoles. Entonces sabían lo poderosos que eran, sabían las técnicas de lucha que eran muy novedosas en el momento. También, bueno, es por eso por lo que ganaron tantísimos territorios. Y entonces, pues una de las cosas que hicieron, aparte de prepararse, también todos los monjes de monasterios y demás estuvieron como rezando y demás para conseguir ganar. De hecho, cuando hubo esta tormenta y ganaron de esta forma tan, la verdad es que afortunada, parte del mérito se lo atribuyeron todos estos monjes. Y esto fue ya acrecentado muchísimo cuando Kublai Khan, lógicamente, no se quedó conforme con lo que había pasado. A los 7 años volvió, y esta vez no volvió con 23.000 soldados, con 150.000. O sea, ya fue algo como personal que tenía que hacerse con Japón. Los soldados japoneses también eran mucho menores, pero conocían el terreno y demás. Las batallas duraron unas semanas y en un momento en el que estaban como un poco en tablas, volvió a pasar, esta vez en lugar de una tormenta fue ya un tifón que acabó. De los más de 4.000 barcos que traía esta flota, solo 200, aproximadamente 200 pudieron volver a Corea, al continente, y los soldados que quedaron en tierra pues fueron masacrados por los soldados japoneses, con lo cual los dos intentos de invasión mongol, los dos terminaron más o menos de la misma forma gracias a un tifón o una tormenta, pero para los japoneses gracias a la protección de sus dioses. Y es aquí donde nace el concepto del viento divino. Un viento divino que ha logrado salvar a los japoneses de una derrota segura. Todos creen que, sin lugar a dudas, los dioses han sido los responsables de estos auténticos vientos salvadores. Claro, es que realmente, a ver, incluso viéndolo desde nuestro punto de vista, que sabemos que no es así, pero realmente es tal la casualidad que es bastante fácil comprenderlo, es decir, pensar un país que aparte su mitología ya dice que ellos son, bueno, tampoco es nada original, ¿no? Todo el mundo cree que su país es el creado por los dioses, etcétera, ¿no? Pero un país que ya tiene en su mitología que los dioses han creado Japón como un país especial, etcétera, cuando ven la mayor amenaza que había tenido hasta ese momento Japón, porque nunca se había intentado invadir Japón, se encuentran con que por 2 veces pasa esto, que hay una tormenta o un tifón que acaba con el enemigo, es fácil que les llevara a pensar que realmente estaban en lo cierto. Avanzamos en el tiempo más de 650 años hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial.
Desde aquel intento de invasión de 1281 por parte de los mongoles, ningún otro ejército había amenazado con invadir Japón. Una nueva amenaza en la que miles de nipones son llamados a las armas en la defensa de su nación. Una defensa en la que el gobierno no duda en apelar a la épica, a la antigua mística samurái y a ese mismo código de honor con el que lucharon en la antigüedad contra los ejércitos mongoles. En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, los soldados japoneses luchan ferozmente contra las tropas americanas en el Pacífico y su avance es claramente exitoso. Sin embargo, según va avanzando la guerra, la pérdida de efectivos es claramente visible. A mediados de 1944, los japoneses están retrocediendo posiciones y los americanos están muy cerca de derrotarles por completo. En el intento de cambiar el rumbo de la guerra, algunos pilotos nipones deciden por su cuenta dar el último aliento por su país. Y aunque nadie se lo ha pedido, inmolarse estrellándose deliberadamente contra los buques de guerra estadounidenses. Es fácil imaginar la sorpresa que causó esta nueva forma de ataque entre las filas norteamericanas. ¿Realmente estos jóvenes están colisionando contra ellos a propósito? ¿Qué clase de locos han puesto los japoneses a los mandos de sus aviones? El mero hecho de pensarlo da auténtico miedo. Aún así, el ejército aliado está ganando claramente la contienda a los japoneses. Quizás sea el momento de una maniobra desesperada. De hacer que sople de nuevo aquel viento divino que antaño les salvó de una derrota asegurada. De usar esa capacidad de sacrificio que ya han demostrado por su cuenta un puñado de pilotos. Es en estos momentos cuando se crea de manera oficial un equipo de suicidas que den su vida por la nación. Un grupo de pilotos que se comporten como auténticos samuráis y se estrellen junto a su avión de combate contra las naves americanas y se lleven por delante a todos los enemigos posibles. Es la unidad especial de ataque Shimpu. Shimpu realmente es la forma correcta de leer los dos caracteres que normalmente decimos kamikaze. La palabra kamikaze la forman dos caracteres que leídos individualmente sí que uno sería kami y el otro es kaze, que es por lo que los americanos cuando tradujeron esa palabra la tradujeron así, pero realmente cuando van juntos se deben pronunciar de otra forma y sería Shimpu, significa exactamente lo mismo. Entonces sí, a finales de 44 ya sí que se crea una unidad que se llama, como has dicho, es Shimpu Tokubetsu Kogekitai, que es unidad de ataque especial Shimpu, ataque especial kamikaze, o Tokotai, que es la abreviatura, ¿no? Ya se crea realmente una unidad que funciona así, que se entrena a los pilotos de esa forma, se les enseña cómo tienen que intentar esquivar los antiaéreos de los barcos americanos y cómo lanzarse directamente hacia ellos. Incluso el avión va cargado con 250 kilos de explosivo, ya no es sencillamente un avión y su combustible, sino que ya van preparados de esta forma. Incluso hay un tipo de avión, no sería bien un avión, es como una especie de misil tripulado que no se ha hecho tan célebre, aunque es bastante más curioso. Eran una especie de misil un poco más grande, de unos 6-7 metros de largo, en el que dentro iba un piloto. Y este misil lo llevaba un avión bombardero, lo dejaba caer más o menos sobre la zona en la que estaban los barcos americanos. Esto poco menos que podía más que planear, y una vez que ya el piloto veía que sí, que estaba más o menos encarado hacia el hacia el barco al que quería atacar, entonces sí que encendía unos cohetes de propulsión, y este iba cargado con más de 1000 kilos de explosivos. Pero, ¿qué empujaba a unos simples jóvenes a dar incluso su vida por su país? ¿A acatar simplemente las órdenes? ¿Pasar a la historia como unos heroicos y gloriosos guerreros? ¿O quizá tuviese algo que ver la antigua y admirada tradición de sacrificio samurái?
Exacto, aquí confluyen muchos factores. Por un lado confluye pues esa mística samurái. Estamos en un momento en el que ya no hay samuráis. Desde hace a mitad del siglo XX, ya hace algo casi un siglo que ya no existen los samuráis. Con lo cual aún están en el recuerdo, aún hay gente que te dice que su abuelo era samurái, etcétera, pero ya no los hay. Entonces te están ofreciendo un poco entrar en esa élite, ¿no? Aunque sea en el otro mundo, pero entrar en esa élite de ser un samurái y darlo todo por tu señor, que en este caso te han enseñado a creer que tu señor pues es el emperador y que hay que hacer lo que sea por él, y te han enseñado que realmente, aunque Japón fueron los que empezaron con la campaña expansionista, la actitud para ellos era que era Estados Unidos quien intentaba invadirles a ellos. Y por otro lado se impone en ese momento una ideología de Estado que es el shintoísmo, que realmente es una religión muy pacifista, pero en ese momento, y ya desde hace unas décadas, se le da como una especie de giro y se cambian un poco las creencias y se establece incluso una especie de cielo e infierno, que hasta ese momento en esa religión no lo había. Se creía que cuando una persona moría, hubiera sido muy buena persona o muy mala persona, no había nada después de la muerte. En ese momento se le introduce una especie de cielo e infierno y se establece esta especie de recompensa por haber llevado una buena vida. Un piloto japonés que diseñó un avión que podía plegarse, diseñó un avión que ya tenían, diseñó la forma en que se pudiera plegar para meterlo dentro de un submarino. Y él propuso una misión que era llevarse un submarino hasta la costa de Estados Unidos. Allí ese submarino salía a flote y tenía una pequeña pista, el submarino encima, y entonces ahí en cosa de media hora se desplegaba el avión para bombardear Estados Unidos. Esta misión se llevó a cabo, la hizo el mismo soldado que le había propuesto, fue el piloto, y consiguió volar por encima de Oregón, y en un bosque de Oregón dejó caer unas bombas incendiarias, con tanta mala suerte que la noche de antes había llovido, el terreno estaba mojado, aquello se apagó, casi no se dieron ni cuenta la gente del pueblo. No, volvieron a Japón pensando que la habían liado muy gorda en Oregón tirando esa bomba. No pasó nada. Y esto luego, cuando se supo, bastantes años después, este pueblo de Oregón pidió a Japón que este piloto, que ya era un señor mayor, viniera de visita al pueblo. Entonces, en un principio, este señor ya mayor pensó que querían, que lo que querían era meterlo en la cárcel o demás por haber bombardeado su pueblo. El gobierno japonés se aseguró con el gobierno americano de que no habría ningún tipo de represalia de este tipo. Entonces, él fue para allá, pero él se llevó consigo una katana de su familia, que tenía como 300 años, porque él decía que si llegaba a este pueblo y la gente le abucheaba o le trataba mal, que no podría con la vergüenza y que se suicidaría. La sorpresa que tuvo fue que cuando llegó a este pueblo le recibió todo el mundo no como un héroe, pero lo recibió todo el mundo con mucho cariño, muy bien, y él acabó donando esta espada, la donó a este pueblo, es un pueblo pequeñito en Oregón, y la tienen en la biblioteca con una pequeña exposición sobre el tema. Y este hombre, cuando murió unos años después, parte de sus cenizas se lanzaron encima de este mismo bosque que le había bombardeado unas décadas antes. Si desean encontrar más información sobre las causas y antecedentes que hicieron posible que estos jóvenes terminasen convirtiéndose en kamikazes, no duden en visitar la web historiajaponesa.com.